La entrevista del Telematutino 11, gente importante a tratar temas importantes. Arrancamos la semana con un plato fuerte, con el psiquiatra José Miguel Gómez, que solamente su participación es importante, pero resulta que él ha incursionado en un área, bueno, él es escritor, él es articulista, pero ha incursionado en un área sumamente interesante, que es analizar al doctor Joaquín Balaguer, uno de los personajes políticos más exitosos del siglo pasado, pero también enigmático y muy protector de su vida privada. Buenos días, doctor. Voy a analizarlo desde la perspectiva de un psiquiatra, porque vamos a ver todos esos ángulos psicológicos e íntimos. Buenos días, doctor. Qué gusto buenos días, gracias. Buenas, gracias por socializar las palabras del libro conmigo. Esta es mi segunda psicopatobiografía. Sí, yo sé que había una de Trujillo. Visto por un psiquiatra, y ahí fue que conocí a Balaguer, analizando a Trujillo. Se encontró de camino con Balaguer, porque como Balaguer duró 31 años en la dictadura de Trujillo, hizo el proceso de destruyización del país, de la dictadura, y Balaguer, en cada escenario, después de la Revolución de Abril, fíjate que Balaguer no provoca ningún acontecimiento para llegar, pero sí sabe manejar las circunstancias para mantenerse, para entrar, para poder hacer un proceso de liderazgo político. Y lógicamente la gente no entendía cómo era posible, cómo lo hacía. Y estudiando me di cuenta cómo lo ayudó el carácter, los rasgos de personalidad que tenía, las salidas que daba. Y entonces me di cuenta que Balaguer terminó siendo un líder autodirigido, redefinidor, no transformador, ¿verdad? Y manipuló todo lo que pudo manipular, y su inteligencia emocional, su flexibilidad, que lo llevó evidentemente a donde quería llegar. Doctor, yo he visto, hay mucho en la literatura mundial donde abordan las enfermedades de los líderes, las causas de la muerte, pero no hay mucha literatura que aborde la psiquis. Entonces, en su caso, que a lo mejor probablemente conoció al doctor Balaguer y le dio la mano algún día, entonces, ¿de qué fuente, de qué se alimentó para poder hacer una especie de radiografía de este personaje? Mira, la psicopatobiografía es un estudio de la personalidad de la psicología, vista de la psiquiatría, pato enfermedad, y basado en la biografía de él. Por ejemplo, para yo estudiar a Balaguer, me pasé más de 5 años leyendo todo lo que ha escrito Balaguer, lo que escribieron los allegados, los enemigos de Balaguer. Entrevistar los funcionarios, algunos de los familiares, las personas más cercanas, y verle el accionar en discurso, en programa, en televisión, para ir juntando desde el punto de vista fenomenológico y psicodinámico, estudiar la estructura familiar. Y ahí fue que me fui dando cuenta de cómo Balaguer tuvo 11 hijos. 11. Que no asumió la paternidad de esos 11 hijos, con 9 mujeres diferentes. Ahí fue que descubrí la fobia de Balaguer al matrimonio, que no era, como él decía, el no mecanismo de defensa de la respuesta que daba. Cuando Trujillo le preguntaba, ¿y usted por qué no se casa, doctor? ¿Para qué me voy a casar si tengo 5 mujeres en mi casa? Refiriéndose a la madre y a las 5 hermanas, 4 hermanas. Pero igual cuando le dijo a la periodista, bueno, yo no me caso porque no he encontrado una mujer como usted. ¿Por qué él no se casó? Balaguer le tenía fobia al matrimonio. Balaguer no podía mantener relaciones íntimas, duraderas. Tenía un rasgo evitativo en la personalidad. Eso es un rasgo de la personalidad. Que los evitativos le huyen al vínculo, le huyen al apego permanente, le huyen al crear un sentido de pertenencia. Y entonces Balaguer también no se casó porque la familia lo marcó desde temprana edad, asumiendo con la ausencia del padre el vínculo y el sentido de pertenencia. Se lo construyeron el rol y la asignación social de que él era el único varón de 8 hermanas. Y entonces él fue el que asumió la paternidad de las hermanas. Fíjate que Balaguer, a quien identifica como su familia, es su madre y sus hermanas. Y aún logrando la autonomía económica o social, Balaguer no se independizó, no construyó
familia. Esa era su familia. Ahora, doctor, según leí en la prensa, usted leyó más de 60 obras relativas al doctor Balaguer. Correcto. Para hacer este libro. Y en una parte del mismo, además de lo que usted ha mencionado, relata que un día en el Palacio, en una conversación con Johnny Aves, ese funesto personaje del régimen trujillista, él le dijo a Balaguer: todos quieren algo, buscan algo. ¿Usted qué quiere? No fuma, no bebe, no da braguetazo, no tiene dinero. ¿Qué usted busca? Trujillo, ¿qué buscaba Balaguer? El poder. Pero ¿era adicto al poder? Terminó siendo un adicto al poder. ¿Eso es un rasgo de una personalidad distorsionada? No. La mayoría de personas que permanecen mucho tiempo ligados y detrás del poder, y ahí es donde Balaguer queda atrapado entre el yo real y el yo. Balaguer terminó siendo un adicto al poder. Fíjate que Balaguer era un ciego, flebítico, con limitaciones, ya viejo, no se puede retirar. Y se mantiene apegado y hace todo lo que quería hacer para mantenerse en el poder, y desarrolló con una adicción al poder. Lógicamente, Balaguer sabía y tenía, y ahí es la manipulación que le hace al jefe Trujillo. Balaguer tenía la habilidad, la madurez, la inteligencia social y emocional, y era un pasivo agresivo. Es el segundo componente de alteración psiquiátrica que le asumía y manipulaba al régimen de Trujillo, diciéndole que no le interesaba el poder. ¿Por qué 3 vidas y no 4, 7, como dijo Ramón? ¿Por qué 3 vidas? Lo de las 3 vidas, tú sabes que García Márquez dijo que la vida no es la que uno vivió, sino la que uno vivió y cómo uno la recuerda sí, para poder contarla. Y decía que todo el mundo tenía 3 vidas, una secreta, una pública, ¿verdad? Y una privada. Yo me ocupé de la vida secreta de Balaguer. Pero la vida y la privada no es la misma. Y bajé, no, la secreta y la privada no es la misma. Ya. Hay una pública, ¿verdad? Hay una vida privada, pero hay una vida secreta. Cuando yo bajo al sótano de la vida del personaje de Balaguer, ahí es que descubro toda la intimidad, toda la vida política, la vida familiar, de cómo Balaguer manipuló a todos los adversarios dentro y fuera del partido, ¿verdad? A todos, los inhabilitó, y cómo se la cobró, cómo Balaguer guardaba como todo pasivo agresivo, duraba años para dar una respuesta, pero no soltaba, manejaba mucho resentimiento. Balaguer no perdonaba. Aunque pareciera que sí. Pareciera, porque Balaguer, aparte de su timidez, era un personaje huidizo, silencioso, callado, introvertido, que hasta pena daba en algunas circunstancias donde él se ponía. No era ostentoso, era frugal, hasta en su comida y en su forma de vestir. Pareciera que no le importara el dinero. Parecía que no le interesaba el dinero. Los requerimientos existenciales de Balaguer no era el dinero. Es decir, ¿realmente concuerda usted con la frase de él que la corrupción se detenía en la puerta de su despacho? Sí, personalmente era muy honesto. Pero sabía de los corruptos. Pero sabía de los corruptos y los toleraba y la estimulaba y la permitía si los beneficios laterales, lógicamente, lo favorecían a él. Es decir, que honestamente era correcto, pero políticamente no era honesto. Doctor, esa adicción al poder fue lo que hizo que él prácticamente anuló a los posibles aspirantes de su partido y murió y dejó un partido sin un liderazgo, que por eso se ha convertido en un partido minúsculo. Bueno, ahí es que tú dices, bueno, ¿cuál era la validación, la razón existencial de Balaguer? Johnny Aves fue el único. Johnny Aves es un psicópata que se encargaba de eliminar los enemigos del régimen de Trujillo. Pero los psicópatas, los psiquiatras sabemos que los psicópatas tienen el olfato, la intuición, la inteligencia. Johnny Aves decía, Balaguer no es de fiar, Balaguer no es leal al jefe, Balaguer es de Balaguer.
Leal a sí mismo. ¿Verdad? Y terminó Balaguer siendo de Balaguer. Balaguer no pasó la antorcha, Balaguer no construyó ningún liderazgo a nadie, no nombró a nadie, no señaló a nadie. Balaguer no hizo ningún proceso para que un tercero pudiese, también desde el punto de vista espiritual, social, desde el punto de vista del liderazgo, permitir la trascendencia. Eso no lo permite. De los líderes actuales, ¿cuál usted cree que se parece más a Balaguer? Mira, Balaguer es el más copiado como líder político. Bueno, fue definido padre de la democracia. Sin embargo, ninguno tiene los rasgos de la personalidad de Balaguer. Lo copian, ¿verdad? Lo imitan. Quieren tener los resultados y hacer las cosas como lo hacía Balaguer, pero no tienen la personalidad de Balaguer. Vamos a una breve pausa, doctor, que ahora es que esto está interesante. En unos minutos continuamos con el psiquiatra José Miguel Gómez. Continuamos conversando en Telematutino 11 esta mañana con el doctor José Miguel Gómez, psiquiatra y autor del libro Balaguer visto por un psiquiatra, sus 3 vidas, su obra número 18. Y cabe destacar que muchas de las obras del doctor José Miguel Gómez tratan sobre autoayuda y esas cosas, pero además de la obra de Trujillo, que también lo analiza desde ese punto de vista como un psiquiatra, está lo de Balaguer. Y un televidente me escribió y me dijo, pregúntale al doctor por qué ha escogido el lado psiquiátrico de estos personajes de la política dominicana. Y como no hay tanto tiempo, Balaguer, pareciera que hay 2 versiones que la gente conoce, que el Balaguer de los 12 años y otros dicen que después el Balaguer que vino después, con 8 años, después del 86, era otro Balaguer, como si fueran 2 personas diferentes. También usted habla de las personalidades, del colérico, del flemático y de otro que no recuerdo. ¿En cuál personalidad encaja Balaguer y cómo él como que es camaleónico en cierta forma, si uno lo ve de diferentes ópticas? Balaguer tenía una mezcla de temperamento sanguíneo, colérico, flemático, hasta melancólico. Y melancólico, ¿verdad? Ya. Pero tenía mucha inteligencia, mucha habilidad. Pero no inteligencia emocional. Tenía inteligencia emocional. A pesar de eso. Y sobre todo, era una persona extremadamente flexible, que se adaptaba a las circunstancias y manejaba las circunstancias. Y ese Balaguer de los 12 años, de la banda colorada, de los incontrolables, de la persecución, de los asesinatos, es el Balaguer que te dice que para gobernar este país se necesitan hombres viriles para que no le pase lo que le pasó al civilista Francisco Payá, o a Villini, o a Meriño, o a su amigo Rafael Estrella Ureña, o sobre todo a Bosch y Gaviño. Es decir, Balaguer entendía que para mantenerse en el poder había que utilizar todos los recursos del poder. Pero es el Balaguer que entonces, cuando las circunstancias cambian, flexibiliza y adopta a las circunstancias. Por eso no es el Balaguer de los 12 años, no es el Balaguer del final. Porque las circunstancias, el mundo bipolar, la tensión cambió, el mundo cambió. Y Balaguer se adaptó, ¿verdad? Y hizo el proceso de cambio para mantenerse en el poder, negociando. Pero fíjate cómo Balaguer, en el tramo final, ya viejo, logró controlar, anular a Jacinto Peinado, no dejó pasar a Peña, y a Peña sobre todo, no lo dejó pasar, no fue tanto por Peña, que era víctima Peña de la invisibilidad en términos de la ayuda, pero quien más atrapó a Peña fue Fernando Bogar, que era el vice de Peña y era el enemigo de Balaguer. Es decir, Balaguer se opone a que llegue Peña porque llevaba a Fernando Álvarez Bogar, que era su enemigo, que fue aquel le dijo, si toca esa tecla te hunde. Y en el libro digo, ¿por qué Balaguer le dijo eso a Fernando Álvarez Bogar? Bueno, ahí está el libro. Sí. Pero una pregunta, ¿el doctor Balaguer realmente creía en Dios? Porque yo recuerdo cuando Jacinto Peinado él juró por la Virgen de la Altagracia, que él apoyaba. Pero sin embargo, hay rasgos de él que parece que era supersticioso. Balaguer utilizaba la simbolización mágico-religiosa a su antojo y cuando él quería.
Fíjate que cuando se cayó el helicóptero en Villa Altagracia, vino todo desaliñado, sucio de la televisión, dándose manotazo en el pecho, diciendo que la Virgen de la Altagracia lo había salvado. Y fue a Higüey. Pero el mismo Balaguer, que fue a San Juan, a una bruja, y se desmontó no en la casa del gobernador o del síndico, sino a la casa de Mamabona en Pedro Corto. Y de ahí que sale diciendo que Mamabona le dijo que hiciera el gobierno de niños. O cuando fue al sur, al lejano sur, entonces se desmontaba en la casa de la bruja que era el vidente del sur, a Luciana en Barahona. Es decir, Balaguer creía y tenía un retrato de la Virgen de Altagracia, del Sagrado Corazón de Jesús, una figura de Gregorio Hernández, el médico de San Gregorio, venezolano, pero tenía esa creencia mágico-religiosa. Tenía 2 enanas en la puerta de su casa, 2 perros para que no le entre la maldad. Era un supersticioso de adelante, siendo un intelectual. Y esa era la confusión. Qué pena no tener más tiempo, doctor, pero yo creo que hemos agotado el libro. Ya habrá momento para hablar con el psiquiatra. Ok. Muchísimas gracias. Bueno, excelente, doctor. No le decimos éxito porque ese libro yo creo que va a tener muchas ediciones. Muchas ediciones. Muchas Así ediciones. es. Muchísimas gracias. Buen día. Gracias a ustedes. Un honor. Nos vamos a comerciales. Vamos a conversar en el próximo segmento con la profeta Raquel Nin. Ella es autora del libro Con el martillo en las manos.